Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Casi siempre en este programa, y como ha sucedido, me dicen, no, lo que pasa es que tú invitas a tus amigos, no es que tú invitas a los que en algún momento jugaron, que tú estuviste con ellos, otros Recording in quizás progress. en algunos otros casos me dicen, no, lo que pasa es que a los que estuvieron por ahí trabajando, incluso contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre me voy a quedar con las cosas positivas de cada uno. He tenido compañeros tanto en el fútbol como después fuera de ellos, pero ligados sin duda alguna. Compañeros del periodismo deportivo, compañeros que en algún momento fueron futbolistas y ahora se dedican a hacer periodismo deportivo. Y cada uno te marca una vía y un momento diferente, si es que así lo queremos mencionar. En mi caso, yo tuve el agrado de conocer en el 2022 no a uno, sino a un grupo de maravillosas personas de diferentes países. ¿Qué nos unía? Nos unía el Mundial de Qatar 2022, nos unía la participación como tal en un país que no era el de nosotros. Estoy hablando de uruguayos, estoy hablando de costarricenses, estoy hablando de ecuatorianos. Y por ahí uno que otro que estaba ya allá en Argentina viviendo, pero que tenía otra nacionalidad. El caso de Juli Salazar, el caso de Víctor Romero, que eran colombianos. Pero en el caso en particular, quien dirigía el programa de Uruguay me llamaba mucho su atención, aunque todos fueron muy amables, aunque todos eran muy cercanos, por la forma y la cercanía que te hacía sentir, aunque ellos estaban simplemente a un paso o a un ferry, creo que le dicen, cómo transportarse entre Uruguay y Argentina. Es por esto que me di la licencia y me permití poderlo invitar a esto que es Avenida Gol, hablar un poco de fútbol, hablar un tanto de lo que nos gusta a nosotros y siempre ahí pendiente de las redes sociales, el uno lo que hace el otro, no faltan los mensajes. Le quiero dar la cordial bienvenida a Leo Rodríguez desde la República del Uruguay, en donde tengo grandes amigos, en donde he tenido compañeros y hoy tengo el agrado de poderlo invitar a él. Leo, un gustazo que nos puedas acompañar acá en Avenida Gol. Bueno, qué placer, Luis Andrés. Gracias por la recepción. Un placer estar en contacto y la verdad que son preciosos recuerdos lo que citaste, el momento en que empezamos a coincidir, año 2022, y la verdadera unión continental de estar preocupados por lo que pasaba con los demás países. Muchas veces hablamos de la hermandad del continente y que a veces es un poco limitada a lo que pasa en un partido y nada más. Pero en esa experiencia que vos contás nos pasaron sensaciones de vivir momentos de partido, de compartir después situaciones puntuales, de algunos resultados adversos, de algunos partidos que por poco no se dieron. Y bueno, y la verdad que lo sentimos mucho más cerca a todos, esa es la realidad. Nosotros en el grupo teníamos a Eduardo Acevedo, entrenador, que los amigos ticos le decían profesor, que siempre fue receptor de mucha información y hasta una persona que daba mucho consejo de lo que pasaba dentro de la cancha por haber jugado, fue mundialista en el año 86, y también por haber dirigido. Él dirigió durante mucho tiempo a Defensor Sporting, dirigió a Nacional, y actualmente está para volver al ruedo. Entonces, eso también generó el ida y vuelta de las charlas futboleras y también fue un puente como para empezar a interactuar, en principio sobre este deporte y después hablar de la vida misma. La actividad del Mundial nos ocupaba muchos horarios, pero esos ratos libres de poder compartir en el mismo hotel, además donde estábamos alojados, permitía todo eso. Y bueno, son de esas oportunidades únicas. De no haber sido por aquellos programas, por aquel Mundial y por aquel lugar en el que estábamos todos juntos, quizás no nos hubiésemos cruzado nunca, o si estábamos alojados en un lugar diferente, a lo sumo nos cruzábamos a la salida y entrada del estudio y no más que un buenas tardes, buenas noches, que pasen bien, suerte mañana y no más que eso, ¿no? Yo creo que eso es lo mucho que nos une y lo mucho que nos aleja hasta cierto punto, porque cuando nosotros hablamos de criterios futbolísticos, hay una diversidad bárbara, Leo, en el que, si bien es cierto, está el camino del respeto, tenemos puntos de vista diferentes, pero cuando hablamos del deporte en sí, fuera de cámaras, es otra la camaradería. Mucha gente se pregunta y se sigue preguntando cómo es que se aprenden tanto los nombres de los jugadores, otros se preocupan de cómo se tienen que ver y cómo hacen la gestualización hacia las cámaras. Nosotros llega un punto en que esto lo vemos
tan simple, tan llevadero, que lo que en realidad nos termina preocupando son esos momentos de convivencia, de qué tan buenos amigos hicimos, qué tanto lo disfrutamos, qué tanto tuvimos la oportunidad de sentarnos a conversar en algún momento y después darte cuenta que el que está compartiendo contigo, por ejemplo, era un Patricio Urrutia, ganador de la Copa Libertadores, y un hombre con tremendas anécdotas, o el mismo profesor Acevedo, que lo tenía en la habitación de al lado, que salía a pegarse un pucho, como él decía, y que en medio de eso estaba la conversación de qué es lo que había hecho, su punto de vista del fútbol mexicano y lo particular que él veía en los ecuatorianos para que puedan allá desenvolverse de una mejor forma. Son cosas que te deja esta profesión, Leo. Sí, y sumale a eso, que en ese grupo de laburo que teníamos estaba Jorge Miguel Goncalves, el Tito Goncalves, hijo de Néstor Goncalves, el capitán de Peñarol histórico de los 60, que compartió mil historias y 1000 batallas con Alberto Spencer, por ejemplo. Si habrá anécdota viviente en toda esa gente, además es como unir generaciones, es decir, estoy hablando del papá de Tito Goncalves, años 60, Eduardo que fue mundialista y el Tito que fue campeón de América en el año 87, o década del 80 esto, nosotros que empezamos a concebir el fútbol desde ahí, en la niñez, y ya nos familiarizamos mucho más en los 90, y bueno, y tenemos esa suerte de coincidir todos juntos. Fíjate que el analista que tenía equipo F de Costa Rica fue zaguero de la selección de Costa Rica, jugó contra Uruguay, el famoso repechaje del año 2010, donde pasó de todo, que lo logra laudar Uruguay con gol de Sebastián Abreu, pero que estuvo cerca de quedarse afuera con la Costa Rica de Brian Ruiz. Y el profe de esa Costa Rica era Marcelo Tulovich, que después fue un histórico preparador físico de River, del River de Gallardo. De hecho, el año pasado y hasta este año estuvo trabajando en Nacional, el profe Tulovich, y Gallardo lo intentó repatriar nuevamente a su River y él respetó su lugar en Nacional, dando una muestra de lo que para él es el valor de la palabra. Pero bueno, también allí con cuentos de Tulovich abrieron el libro gordo de Petete, como le decimos a veces nosotros, que es un libro de cuentos muy famoso por estas tierras. Y es verdad, Leo, esa conexión que existe en particular en todo lo que tiene que ver fútbol, porque en algún momento les dije, yo recién salía, cuando llegaba a ser equipo F Ecuador, recién salía de trabajar en un club como jefe de prensa, y estaba el gran Matías Rosa, director técnico que ustedes lo conocen y que en algún momento fue jugador de esas divisiones menores de Uruguay, y que él lo dice siempre como anécdota, la cabeza quizás no le dio mucho porque era medio bravo y todo lo demás, pero bueno, estamos hablando de que es un director técnico de un país que parecería chiquito, pero que nos dan tantos buenos jugadores y tantos nombres importantes que parece incluso contarlo como una anécdota. Sí, y además con una particularidad muy especial, o sea, hablar de Uruguay es, en materia futbolística, hablar de algunos puntos específicos del país que son, y curiosamente, creadores de grandes jugadores y semilleros de grandes jugadores, pero la gran mayoría centralizado en Montevideo. Los clubes importantes de este país están en Montevideo. El fútbol uruguayo tiene un 90% de su desempeño también en Montevideo. Sí, la gestación de jugadores se da en distintos lugares y muchos llegan desde el interior con posibilidades de trascender, pero a diferencia de los otros países de Sudamérica, creo que van todos a la misma bolsa, Uruguay es muy diferente en el hecho de que está muy centralizado en Montevideo. Entonces eso lo hace hasta aún más reducido, hasta aún más pequeño. En un mismo barrio, de repente tenés 3 equipos de primera división. En algún momento pasó con una zona icónica de Montevideo, que es el Prado, donde hay lugares verdes espectaculares, preciosos, y en cuestión de 3 calles estaba Montevideo Wanderers con River Plate, que tienen sus canchas contiguas, y a una cuadra estaba Bellavista. Hoy Bellavista está en la tercera categoría del fútbol uruguayo, en algún momento fue histórico y estuvo en Copa Libertadores. River Plate descendió este año y el Montevideo Wanderers se sostuvo por poco, pero eso habla un poco de lo que es el fútbol uruguayo. En barrios de Montevideo se acunan grandes instituciones. Montevideo Wanderers, bastante recordado en su momento por el Barcelona Sporting Club, termina estando eliminado de una tercera fase previa de Copa Libertadores por este gran equipo. Antecito de eso nada más había hecho una espectacular Copa Libertadores con la presencia de Flamengo acá en el fútbol ecuatoriano, en esa eliminación dolorosa en semifinales para ese equipo del Barcelona Sporting Club, que todavía le está costando mucho y que
a ciencia cierta, hay que decirlo, el fútbol uruguayo tiene mucha conexión con el fútbol ecuatoriano por la cantidad de entrenadores buenos que nos han brindado y por la cantidad de jugadores históricos que han ido de un lado para el otro. El recordado Alberto Spencer, creo que ustedes lo sienten más suyo, igual que nuestros. Alberto Spencer, definitivamente, más allá de lo que él tiene como récord a nivel de Copa Libertadores, de ser el máximo goleador, yo creo que es lo que la imagen de él y lo que esa figura termina proyectando. Tenemos tiempo de corte, Leo. A regreso me gustaría hablar acerca de Alberto Spencer, la visión que ustedes tienen y ese cariño en particular hacia una tierra en donde si uno llega y habla es ecuatoriano y conoce a Alberto Spencer, definitivamente que tiene las puertas abiertas. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Y en el bloque anterior hay un nombre que es muy común para las dos naciones. El hablar de Alberto Spencer, nosotros conocido como Cabeza Mágica, ese jugador histórico de Peñarol, de nuestra selección ecuatoriana también. Ese hombre que en algún momento incluso se pudo vestir con la camiseta de la selección uruguaya. Hay datos anecdóticos, otros que hablan de que en algún momento un concierto de los Beatles, en la puerta, dijeron: yo soy ecuatoriano, ¿lo conoces a Alberto Spencer? Y lo dejaron entrar. Ese es un gran amigo que me contó una historia con respecto a eso. Han sido tantas las cosas que han hablado de este nombre que yo creo que el récord o ese título de goleador histórico de la Copa Libertadores es muy poco para lo que hizo para las dos naciones, Leo. Sí, lo que pasa es que uno siempre va a lo macro, ¿no? Entonces se queda con ese detalle, a ver, que no es tan detalle, ¿no? Esta competición que se juega desde el año 1960, fíjate que han pasado 6 décadas y media y es inamovible el nombre de Alberto Spencer. Es más, tiene mayor valor si tomamos en cuenta la cantidad de partidos que se jugaban en las primeras ediciones y las que se juegan hoy día. Hablaste hace un rato de Barcelona y el Montevideo Wanderers y una fase 3. Antes clasificaban directamente y tenían su fase de grupo, que además, siempre la Copa Libertadores es compleja, pero antes llegaban a jugar en grupos los equipos del mismo país, e iban a sorteo, y por ahí de repente te tocaba alguno que no fuese de los poderosos, saquemos Argentina-Brasil, digamos, y capaz que algún equipo de un porte un poco menor se colaba en la clasificación, y entonces tenías chance de hacer algún gol más. Bueno, hoy ya no existe eso, es más, es muy difícil que eso suceda. Hoy ya para los equipos, incluso uruguayos, es difícil sortear las fases previas. Entonces, si analizamos ese contexto, lo logrado por Alberto Spencer es aún mayor, sin duda que es aún mayor. En Peñarol hay un legado espectacular. Yo creo que Alberto Spencer no es el mejor delantero de la historia de Peñarol, porque después vino Fernando Morena, que fue el goleador histórico de Peñarol y que es el goleador histórico de Peñarol en los clásicos. Y salió campeón de América y del mundo.
pero su legado fue espectacular y marcó una época, claramente. Es más, hoy está todo mucho más polarizado, radicalizado y menos reflexivo, pero antiguamente, o quizás sean las personas que lo vivieron, que después como nos pasa a nosotros y le va a pasar a todo el mundo por el paso de la vida, van entrando en años y se van volviendo más reflexivos. Los propios hinchas de Nacional decían, pucha, qué 9 Spencer, qué delantero espectacular, qué jugador bárbaro. Hoy por hoy, no creo que ningún hincha de Peñarol te diga, o capaz que algunos sí, pero la verdad mayoría te va a decir, pa, qué 9 Suárez cuando volvió a Nacional en 2022, pasó. No, bueno, a distinta escala, ¿no? Porque estoy hablando de un torneo local y no una Copa Libertadores. Pero lo de Spencer, sin dudas, es fantástico y bueno, la verdad que son de esos lindos gestos que hermanan a dos naciones y básicamente a dos pueblos. El pueblo ecuatoriano en su contexto global y en Uruguay, básicamente al pueblo de Peñarol, ¿no? Hay algo que nos une más y muchas veces, incluso por la televisora que en su momento transmitió el fútbol ecuatoriano y el fútbol uruguayo, nos une. Y es que el hecho de que nosotros siempre tengamos o quedarnos con nombres como los de Almada, quedarnos Sí. con nombres que en algún momento vinieron a vestir la camiseta, aunque por más de que digan, sabes que vino retirándose como el Loco Abreu en el Sociedad Deportiva Aucas, o el mismo Rodríguez hace poco nada más que fue e hizo un campañón en el equipo de Club Sport Emelec, hoy de Arrauaruena, el portero del equipo del Barcelona Sporting Club, son algunos de los nombres, y se me van a quedar millones en el tintero, que hablan de esta cercanía que existe con el mercado uruguayo. Si yo te pregunto a ti, Leo, desde tu punto de vista analítico, ¿por qué crees que funcionan tanto acá? Porque en su momento hubo la época de los colombianos, en su momento hubo la época de los argentinos, en su momento hubo la época de los brasileños. Hoy, sin duda alguna, lo que tenemos es la época de los uruguayos acá en Ecuador. Es una buena pregunta, que seguramente tenga mucho que ver con esa mixtura que todo equipo necesita de distintos condimentos, digamos, ¿no? La idiosincrasia del uruguayo yo creo que lo lleva, capaz que por provenir de un terruño muy pequeño, a adaptarse en cualquier circunstancia. Y es cierto lo que tú decís, que no todos triunfan, es verdad. Ahora lo de Guille Almada, por ejemplo, es espectacular, ¿no? Ha sido fantástico. En su momento lo del Flaco Fossati en Liga, con su cuerpo técnico, también. Y va mucho de la impronta ahí del entrenador, de lo que busque de sus equipos y de repente de características que encuentran que capaz que no son propias de los uruguayos. No sé, voy a poner un ejemplo. Eh, Laterales potentes que vayan al ataque. Y por ahí el lateral uruguayo es más marcador, más de ir al choque, de priorizar la marca. Y de repente aparece un lateral ecuatoriano o aparece un cuerpo técnico a dirigir y ve que los laterales son literalmente aviones, van y van, son unas fieras. Y bueno, y ahí pueden desarrollar otro tipo de juego. Fossati, por ejemplo, es muy de la línea de tres. Para jugar con línea de tres necesitas carrileros que vayan permanentemente. Y de repente lo vas a encontrar y lo vas a explotar, le vas a sacar el mayor rédito. Entonces, de repente por ahí, utilizando esas características, basándose en las condiciones, en el biotipo del jugador ecuatoriano, el entrenador uruguayo puede encontrar una beta de desarrollar mejor su idea, de darle su impronta para que defiendan de otra manera, quizás un poco más férrea o alguna estructura, y sí sacarle un mayor rédito a la característica del jugador ecuatoriano que por ahí no la tiene el uruguayo. Respecto al futbolista, lo mismo. Yo me imagino al Flaco Abreu, como lo decimos acá en Minas, yo soy oriundo de su ciudad también. Yo me lo imagino al Flaco aprovechando a la perfección los centros que le tiraban, porque para un 9 no es lo mismo cabecear de frente al arco a que estés de espaldas al arco para buscar un pelotazo de frontal, para postear para un compañero. Siempre mejor que tu lateral vaya al fondo y vos entre con panorama de cancha para definir, aun cuando él fue en el final de su carrera. Ese Abreu de Aucas no estaba para hacer presión, para hacer grandes recorridos, pero sí en su zona de incidencia seguro que podía ser un aporte importante. Hay una conexión que hoy se ha dado más con jugadores que van desde aquí a ese mercado, al fútbol ecuatoriano, y a la inversa ha costado un poco. Nos ha costado a nosotros nos ha costado tener jugadores ecuatorianos que vengan y trasciendan. Es más,
Yo recuerdo cuando se dio la llegada de Byron Castillo a Peñarol, que lo hablamos en algún mensaje, y la verdad que había cifradas expectativas. Peñarol tenía un problema, necesitaba un lateral derecho con proyección, que hiciera, que desnivelara, que fuese al ataque. Y Byron Castillo, la verdad, que tuvo una presentación espectacular. Arrancó dándole todo eso y más. Era un lateral ideal para un equipo grande. Sin embargo, después fue decayendo en su nivel al punto que terminó cortando su préstamo a mitad de temporada. Y después nos ha costado encontrar esa figura que llegue a nuestro medio, que sea ecuatoriano y que se inserte y que pueda desnivelar. No quiere decir que un jugador ecuatoriano no esté capacitado para venir a jugar a Uruguay y desnivelar. Todo lo contrario. Lo que pasa es que para venir, para apostar a traer un jugador del exterior, siempre se busca que sea un jugador de trascendencia o de repente de nivel de selección o con pasaje en la selección. Y por ahí yo puedo entender que para el futbolista ecuatoriano puede ser cualquier otro mercado más atractivo que el uruguayo. Y esa es una composición de lugar compleja de hacer, pero es la realidad. Hoy, nuestro fútbol interno quizás no entra en las perspectivas de decir, vos, me encantaría ir a jugar a Uruguay, salvo que aparezcan dos opciones claras, que pueden ser Peñarol o Nacional, donde hay que mover una estrategia que tiene que ir más por el lado afectivo, sentimental o alguna otra estrategia, y no por el tema económico, porque si vamos a la vidriera o a lo económico, no debe ser muy atractivo, ¿no? Claro, y el tema de la adaptabilidad, hay algo que le ha venido pesando también muchísimo al jugador ecuatoriano, pero que también en los últimos tiempos lo ha ido cambiando y era el tema de la adaptabilidad. Pero todavía te encuentras con el jugador que le cuesta mucho dejar el arroz y comer pasta, por ejemplo, que le cuesta mucho dejar el pescado y comer más carne de res. Y hay que decirlo, Leo, hay cosas externas que también juegan al fútbol y que no tanto le permite al ecuatoriano salir por ahí al fútbol argentino o salir al fútbol uruguayo. Y quizás sí mejor le va en el fútbol brasileño, que hay un poquito más de carbohidratos diferentes. Y después al mexicano, que es en cambio muy parecido al de nosotros. Y después ya el que sí se concentra y se centra, quizás dar ese salto de charco, como comúnmente le decimos, que es ir a Europa, y casos de éxitos hoy como el de Piero Hincapié, como el de Moisés Caicedo, claro, y como el de Pervis Estupiñán. Aún así, yo siempre me voy hacia la parte en la que me llama mucho la atención, que podemos decir Uruguay es un país pequeño. Creo que por ahí puede estar en la sexta parte de la población ecuatoriana, y aún así nos siguen sorprendiendo con que sacan y sacan y sacan y siguen sacando buenos jugadores. Y tú dices, de ese pueblo tan chiquito, de ese país tan pequeño, ¿cómo es que salen tantos jugadores y nosotros recién vamos por 3 de renombre en Europa y ustedes ya metieron 8 allá? Sí, pero hoy han cambiado las cosas, ¿eh? Y mirá que yo creo que Uruguay no sé si llega a tener, creo que no, ningún Estupiñán, por ejemplo. Ya pasaron las épocas de Forlán, de Suárez, de Cavani. Darwin Núñez, que estaba en el fútbol de la Premier y jugando en un club importante como Liverpool, decidió irse. Entonces yo creo que ahí Uruguay, que durante mucho tiempo tuvo una permanencia de jugadores destacados en esos mercados, se ha quedado limitado casi exclusivamente a Valverde como gran figura que está en el fútbol y además es el capitán del Real Madrid, o uno de los capitanes del Real Madrid, o sea que es innegable su presencia y su presente, aunque después se discuten algunas cuestiones adentro y ya voy ahí con eso. A Bentancur, que tiene su presencia en el Tottenham ya de una buena cantidad de temporadas, con altas y bajas, es cierto, le ha costado mantener un nivel. Y lo mismo Ugarte, que apareció como una suerte de un segundo Torreira, aquel chiquito que ahora está en el fútbol turco y que fue el que eclipsó a Cristiano Ronaldo en aquel partido de Rusia 2018. Bueno, Ugarte aparece con buen presente en el fútbol portugués, que le vale ir al Manchester, que le vale ser convocado por Bielsa, que le da lugar en el equipo, que le hace jugar muy buenos partidos con Argentina, sobre todo en la Bombonera, en aquel triunfazo en eliminatoria. Pero bueno, también ha bajado un poco en su nivel y hoy no está en ese rendimiento que es necesario para una selección. Y sobre lo de Valverde decía, porque el uruguayo se caracteriza mucho por defender a aquel jugador que vibra y hace vibrar. Entonces ahí, bueno, en algún momento fue Capitán Suárez, últimos tiempos de Godín, anteriormente Lugano, en la mitad de la cancha cuando jugaba Diego Pérez y Arévalo Ríos. Y Valverde es otro perfil, no es un jugador que contagie por esas características, sino que tiene toque de distinción, tiene un buen pie,
tiene un buen manejo de pelota, corre muy bien la cancha, tiene buen remate de media distancia. Pero no está en su ADN el hecho de ser un revulsivo que levante la tribuna, que se pueda llevar por delante a un rival con su sola presencia o que vaya a impactar a un árbitro. Y bueno, cada vez se le exige más a un jugador que claramente no va a cumplir ese rol de la selección. Aún así, reconociendo lo que vos me decís y reforzando lo que acabo de explicar, yo creo que el fútbol uruguayo no tiene ahí un gran problema. Tiene un gran problema más atrás aún. Acaba de quedar eliminado de todos los mundiales juveniles. Después que se terminó el ciclo de Tavares y su proceso en formativas, Uruguay quedó fuera sistemáticamente en los sudamericanos de todos los mundiales juveniles, algo que hace mucho tiempo no pasaba. En el sub-17 creo que clasificaron 6 de 10 o 7, era tremendo. Y Uruguay también se quedó afuera. Ahí hay un toque de alerta, porque todos sabemos que esa escalera de las formativas hasta llegar a primera división hay que recorrerla, hay que forjarla, y las diferencias pueden ser importantes cuando estos chicos crezcan. Estamos en el año 2025, casi 2026, y tenemos en el horizonte, ya no tan lejano, un mundial que va a tener un partido aquí, pero que va a tener un contenido afectivo, emotivo muy importante por ser el centenario del Mundial del 30. ¿Y qué destino si es que Uruguay llega maltrecho a ese mundial y no de repente con una fortaleza extra? Importantísimo lo que tú marcas, porque muchas veces nos cuesta el entender el cambio generacional y con ende también el cambio de características que existen en estas nuevas generaciones. Como tú lo decías, ya no es uruguayo aguerrido, fuerte, potente en sus palabras, al igual que su biotipo, sino que nos cuesta entender, así como a nosotros también nos costó entender y olvidarnos que muchas veces el biotipo no lo era todo y que la altura, sea o no lo quieran o no lo quieran ver, sí es hasta cierto punto una ventaja. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Regresamos con el tercer bloque y nuestro invitado Leo Rodríguez de Uruguay. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV y como siempre yo en el tercer bloque me doy la oportunidad y el privilegio de una vez más agradecer a nuestro invitado la deferencia que ha tenido con nosotros, el espacio que nos ha brindado, ese punto de vista analítico, historiador, porque hay que decirlo, hay que hacer una comparativa. Yo soy medio enemigo del comentarista historiador, del comentarista analítico, que del comentarista estratégico, que del comentarista estadístico. No, yo soy más de lo que necesitas tener un mix para poder entender la procedencia, porque de nada te sirve, me lo dijo en algún momento el profesor Rubén Darío Insúa, y siempre lo cuento como anécdota. Llego con unos números, le llego con unos números y le digo, profe, ¿qué opina acerca de esto? Y me dice, bueno,
Yo opino que los números son números hasta que los sabes interpretar. De nada me sirve a mí tener un volante 5 que me diga que tiene el 98% de efectividad en recuperación y sus pases todos fueron en horizontal o hacia atrás. Prefiero el que tiene 80% y todos sus pases fueron iniciación de jugada. Entonces siempre me voy a quedar con esa parte de ahí, en que el comentarista tiene que ser completo para tratar de llenar de alguna u otra forma diferentes tópicos y que la gente del otro lado, que no está muchas veces en la capacidad de entender algo muy espeso, y aún así nos puedan comprender. Y esa es la parte importante, Leo, de poder hablar con personas con el criterio como tú, y que tienen esta visión tan fija con respecto al tema futbolístico, al tema de los mercados, al tema de las historias también que nos une entre cada uno del fútbol. Aún así me sorprende. Hoy, Leo, se califica al fútbol argentino y al fútbol uruguayo como ligas, como las ligas más representativas o las mejores ligas. Por ahí aparece en el tercer lugar Ecuador. Incluso puede estar apareciendo Colombia en algunas ocasiones. ¿Qué está pasando con el fútbol uruguayo en cuanto a ligas? Que me parece que es un poco con lo que me dijiste en el primer bloque, y que después se ve esto de alguna u otra forma reflejado en la participación en Libertadores, quizás en una Copa Sudamericana. Bueno, acá en la interna, la verdad, yo creo que reconocemos que no somos de primer orden, que hay una liga que tiene un nivel europeo en el continente, que es el Brasileirao. Se refuerzan los equipos con jugadores de fútbol europeo, es imposible competir así. Vas al corte de la Libertadores a mitad de año y cuando volvés se reforzaron los equipos uruguayos o de repente te perdieron alguna figura importante porque se fueron a otros mercados, sobre todo los jóvenes emergentes. Y en contrapartida los brasileños se trajeron sus jugadores que habían vendido de 16, 17 años del fútbol europeo. Entonces es imposible. Le compran equipos rusos, a equipos italianos. Es incomparable, la verdad. Después a la cancha 11 contra 11 se puede poner mucho de historia, apelar al factor anímico, que la hinchada juegue su rol, que todas estas informaciones se viertan como un factor de ebullición positivo, que la gente diga, bueno, vamos, contra esto vamos y contra todos, pero la realidad, si le podés ganar, le pasó a Peñarol en 2024 que eliminó al Flamengo, pero la realidad de 10 partidos o de 10 llaves, Peñarol perdía 9 y ganaba una. Ganó esa, que la planificó muy bien y que después que sacó la ventaja en Maracaná la defendió muy bien, en aquel Flamengo donde jugaba Gonzalo Plata, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que acá tenemos claro que somos no de primer orden seguro, Brasil, Argentina, y yo creo que también Colombia tiene una buena competición interna. Después, yo creo que en un segundo escalón sí va Ecuador. Y creo que la liga chilena puede ir ahí. Puede pugnar un poco la liga peruana y me parece que con Bolivia, Venezuela y Uruguay estamos ahí como en un último escalón. Es decir, creo que lamentablemente el mercado interno de Uruguay se ha debilitado bastante. Eh, Hay varios factores para eso. Primero, que este es un mercado exportador. El fútbol uruguayo difícilmente pueda sostener a un futbolista en plenitud. Peñarol tuvo que poner 7 millones de dólares a Toluca para quedarse con Leo Fernández, que fue su figura del año 2024. Y aún así este año no le ha dado muchos resultados, pero no es una característica que se esté sucediendo. Es algo excepcional. Es más, en el mismo momento Peñarol terminó el año 2024 y vendió muchos jugadores de su plantel, porque ya era insostenible poder tenerlos y porque ya venían a tentarlos de otros mercados y porque estaba la posibilidad de un progreso económico, no solo el tema de la ficha, sino también el salario, la posibilidad de los premios, la proyección que tienen. Entonces, cuando vos no podés retener jugadores, te debilitas. Yo creo que Uruguay está ahí pugnando por entrar a un segundo escalón en el concierto continental, lejos de los demás. Yo creo que la muestra está dada en las competiciones, en las copas. Peñarol pasó octavo de final de Copa Libertadores y quedó afuera con Racing. Nacional no pasó la fase de grupos. En Sudamericana hubo equipos en grupos que no pasaron la fase y ninguno llegó de la pre-Libertadores a fase de grupos. Y esto es casi que una constante. Y la verdad, pierden con distintos equipos. Porque Defensor Sporting, por ejemplo, que es un equipo generador de muchos jugadores en otro fútbol, perdió con Monagas, una fase previa de Libertadores. Y así les ha sucedido permanentemente. Es más, tal es así esto que cuando se logra sortear alguna fase con algún triunfo resonante, se recuerda mucho en el tiempo. Acá en Uruguay, los hinchas de Nacional recuerdan mucho aquel video que se hizo viral viendo el sorteo de los cruces de Libertadores cuando los jugadores de Independiente del Valle festejaban porque les venía Nacional en el camino. Y eso Nacional tomó como un aspecto de rebeldía, pero lamentablemente para Nacional esos tiempos ya quedaron atrás.
y le costó pasar, y de hecho se quedó afuera en fase de grupos este año, en una serie complicada, porque tenía dos brasileños, tenía a Bahía y al Inter de Porto Alegre. Entonces, yo creo que el gran termómetro de la realidad de un mercado local lo da sus representantes en competición internacional. Y los equipos uruguayos en las copas, lamentablemente no pueden dar el paso. Después nos sorprendemos y decimos, ¿cómo puede ser que en todo este lapso, bueno, ahora fue campeón Lanús, ha sido campeón Cienciano de Cusco, salvo los bolivianos, los venezolanos y los uruguayos, todos los demás han tenido títulos continentales y grandes figuraciones. En la Copa Libertadores de este año, digamos que Liga hizo algo parecido a lo de Peñarol en la temporada pasada, pero son campañas excepcionales. El fútbol uruguayo no está capacitado para poner un equipo entre los cuatro mejores de una Copa Libertadores. ¿Lo puede lograr? Y bueno, por ahí sí, pero no es la década del 60, que era moneda corriente, o en los 70, que fue varias veces definidor, o en los 80, donde terminó de ser finalista y campeón. Esos tiempos decididamente quedaron atrás y nuestra coyuntura interna lamentablemente nos conspira como para poder progresar. Leo, para ir cerrando y esperando que esta conversación la tengamos el próximo año, donde tú ya sabes, ahí y después nos vamos a la esquina Ojalá, ojalá. y nos vamos a la esquina del hotel Al para Blossom. tomar para el Blossom y nos pegamos una copa de vino mientras conversamos de fútbol y comemos un buen asado. Te quiero Sí, preguntar, señor. ¿cuáles son primero las proyecciones que tú le ves a un equipo como Ecuador a nivel del mundial, aunque todavía a nosotros nos cuesta creernos porque por ahí con BKHS estamos todavía tambaleando bastantes? Y después quiero que me hables de las proyecciones que tienes de esta selección uruguaya. ¿Qué tanto podemos esperar? Pero yo creo que es fundamental ver cómo va el sorteo y qué aparece. Porque en realidad ya no estás sorteando entre dos o tres opciones similares a pesar de los equipos que puedan aparecer. Es muy variado. Ya lo que son los bombos hoy del Mundial, es como cuando te decides a pintar tu casa, vas a la pinturería y te hablan la paleta de colores y vos mirás y decís, no, que lo elija mi señora porque yo la verdad no tengo ni idea acá. Bueno, esto es lo mismo, o sea, es muy variado. Yo creo que Ecuador tiene que es cierto, ha despertado críticas y más, pero es un estudioso del juego y yo creo que ha sido un estratega que ha llevado bien adelante las cuestiones de Ecuador en los últimos partidos oficiales. Entonces eso le puede dar posibilidades, tiene tiempo para preparar los partidos y tiene dos, tres, cuatro jugadores importantes en los que puede armar el resto del equipo como base. Yo creo que Ecuador incluso dejó buena sensación en Qatar, estuvo muy cerca de poder sellar su continuidad y todo eso incide. Entonces yo me parece que Ecuador puede tener un buen mundial en la medida de que sus jugadores clave respondan y que el entrenador pueda desarrollar buenas estrategias. Yo la veo no solo bien armada, sino también con buenas herramientas, con buenos jugadores como para echar mano y poder generar un equipo importante. Uruguay está en zona de turbulencia hoy. El 1-5 con Estados Unidos pegó durísimo, durísimo, y hay problemas a todo nivel por acá. Eh, Hay una controversia interna que habla de problemas entre el entrenador y los jugadores. Se habla de que algunos jugadores habrían dicho públicamente que no querían jugar más en la selección, después lo desmintieron. El entrenador hace 2 días estuvo reunido 4 horas con el ejecutivo de la AUF y finalmente lo confirmaron el cargo, pero estuvo escabroso el tema. Entonces lo que se necesita acá es un vuelco de timón, un golpe de timón para que la idea futbolística vuelva a primar. Bielsa fue un revolucionario en algún momento de esta eliminatoria, haciendo jugar a Uruguay a otra cosa, que no es habitual. Uruguay, dirija quien dirija, ustedes más o menos de afuera dicen, bueno, Uruguay te va a jugar línea de cuatro volantes, dos puntas, se van a broquelar bien, y los dos de arriba son unos abuesos. Te van a comer crudo, si pueden, y van a defender como los demás, como hacía Cavani. Bueno, esos tiempos cambiaron. Uruguay jugó otra cosa, se plantó en campo rival, presionó alto, tuvo tenencia de pelota, tuvo volantes box to box que sorprendieron, tuvo muchas cosas importantes. Ahora lo perdió. Es un equipo que en esta doble fecha FIFA parecía haber perdido la esencia. Vos veías aquella selección jugando con short celeste y no sabía si era un combinado, si había un partido homenaje, si eran una prueba de futbolistas. Y eso es lo más doloroso para el uruguayo, porque el uruguayo siempre concibe el fútbol de una manera y pretende que su selección juegue de esa manera. Entonces, ahí hay que trabajar muy mucho. Eh, a diferencia del proceso Tavares, donde siempre se sacaba lo mejor cuando aparecían esos procesos tipo Copa América o Mundiales, que el grupo estaba junto prácticamente un mes y ahí se potenciaba la producción futbolística del equipo, acá no ha pasado con Bielsa, es a la inversa.
A Uruguay le ha ido peor, le fue en la Copa América de más a menos, arrancó muy bien y después terminó perdiendo y llegando muy sobre el límite con Colombia. Entonces eso también genera expectativa. ¿Qué va a pasar ahora cuando se vayan a juntar los futbolistas y el entrenador en 6 meses para preparar la Copa del Mundo y para viajar a la Copa del Mundo? Entonces, hoy por hoy yo creo que hay más pesimismo que optimismo. Y no es normal esto en el uruguayo, porque siempre por algún motivo u otro la ilusión se genera. Quizás sea por la lejanía en el tiempo. Y de repente si retomamos la charla en mayo o junio del año que viene, acá el panorama puede ser otro. Pero eso puede ser peligroso. Yo creo que hay un caudal futbolístico limitado. Uruguay tiene como para ir a hacer una buena Copa del Mundo, pero no está para pelear con los del Bombo 1. Y después, bueno, hay que ver cómo te va en el sorteo y qué suerte te juegan los cruces. Uruguay llegó a Sudáfrica por la puerta de atrás, fue el último en clasificarse en 2010, pero después terminó jugando con una Francia que estaba desmembrada, con México y con el local, con Sudáfrica, con Corea del Sur y con Ghana y estaba en las semifinales, salvo aquel partido con Francia, después en semifinales. Entonces ahí, después sí vino el famoso partido con Holanda y el tercer puesto con Alemania, pero ese Uruguay plantó cara y fue haciéndose fuerte a medida que iba avanzando la competición. Para eso tomó el camino del dueño de casa. Algo parecido le pasó en Rusia, que compartió la serie con Rusia, con Egipto y con Arabia, y después fue sorteando instancias, sacó de carrera a su rival de octavos y en cuartos le tocó Francia y ahí quedó fuera con el campeón del mundo. Pero bueno, el sorteo va a depender mucho de la suerte de Ecuador, de Uruguay y los demás sudamericanos. No la veo fácil para Bolivia en el repechaje, lamentablemente. Ojalá se le dé para los hermanos bolivianos, pero la veo difícil. Y después, en base a todo eso, cómo se va a ir configurando la estructura futura. Pero ya te digo, me parece que la paleta de variedades es tan amplia que uno no puede vaticinar un concepto de cómo le puede ir a los sudamericanos sin tener presente cuál es la calidad del rival, ¿no? Las cosas distantes y las diferencias. A nosotros en 2 ocasiones nos ha tocado jugar con el cabeza de serie siendo sede. Qatar nos quedamos afuera y antes de eso Brasil y también nos quedamos afuera. Para nosotros eso en cambio ha sido un dolor de cabeza, mientras tanto que para ustedes ha sido sortearlo por ahí, aunque Qatar parecía primera vez en la historia de un mundial que un equipo le ganaba al cuadro sede, a la selección sede, como lo hizo Ecuador en su momento. Leo, quiero agradecerte, dejarte la invitación abierta para cuando quieras venir a hablar de fútbol, para cuando quieras venir a Ecuador, siempre los brazos van a estar abiertos y el agradecimiento y el cariño a la distancia para ti. Bueno, un placer, gracias por la oportunidad, divino momento, la verdad precioso poder hablar un rato de fútbol. Felicitaciones por lo que estás haciendo y por el lindo momento familiar también, que siempre es revitalizador y es muy importante para todos. Y bueno, y por sobre todas las cosas, ojalá se dé la chance del reencuentro, bueno, tan lindo sería para poder seguir en torno a estas dos pasiones, el fútbol y la comunicación. Sin duda alguna. Leo Rodríguez estuvo con nosotros, esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.